Hola a todos, en el día de hoy voy a cumplir una recomendación que me hicieron, que estudiara y profundizara un poquito más. Voy a hablar del montaje del blindaje político estructural en la Rusia bolchevique luego de la Revolución de Octubre. Un error muy frecuente de algunos historiadores, principalmente de izquierda, es que plantean que Stalin fue el responsable de que la Revolución rusa degenerara en una dictadura totalitaria. Pero desde mi punto de vista, Stalin fue una consecuencia del proceso de blindaje político estructural. No deja de tener responsabilidad por sus actos, pero como veremos no se trata de la persona histórica en sí, sino del fenómeno que propició. Vamos a empezar diciendo que en 1917 la revolución que derrocó al zarismo no fue impulsada por el partido bolchevique. Si bien los bolcheviques habían estado luchando contra el zarismo, estos no tenían fuerzas por sí solos para acabar con el sistema monárquico. Las mujeres rusas hastiadas de hambre y miseria salieron a las calles de Petrogrado y tumbaron al zar. Los soldados del ejército zarista, que no querían seguir combatiendo y que también sufrían las penurias económicas, las apoyaron. Así que en el seno del poder se gestó un golpe de estado que forzó a Nicolás II a abdicar. Finalmente se creó un gobierno provisional y por otra parte el pueblo volvió a retomar una forma de poder popular semejante al de la Comuna de París y que ya había ensayado en la Revolución de 1905, el Soviet. Como en otros procesos revolucionarios, como en Países Bajos, Inglaterra, las 13 colonias o Francia, debió haberse procedido a establecer la república y convocar elecciones. Si se analiza la situación, nunca existió una propuesta por parte de la oposición al zarismo más allá de la izquierda. El nuevo gobierno nunca aportó un programa que resolviera dos cuestiones básicas y apremiantes: la paz y la solución de la crisis económica, incluyendo la entrega de tierras a los campesinos en forma de arte. Por el contrario, mantuvo la intención de continuar en la guerra y que el pueblo siguiera trabajando para ello. Nunca le concedió a los trabajadores la jornada laboral de 8 horas estando pública. Hubo realmente una oposición liberal en Rusia que pensara de manera independiente al zarismo. El otro polo del poder, el Soviet de Petrogrado, era el verdadero poder controlado por el pueblo ruso, que había surgido de un sector que estaba siendo definitorio: las tropas amotinadas que se negaban a combatir o reprimir a la población y que se componían de campesinos y en menor medida de obreros. Entre ellos se encontraban los bolcheviques, quienes habían trabajado políticamente defendiendo sus programas como la solución a la guerra y el malestar económico. Los bolcheviques también querían el derrocamiento del zarismo y prometían sacar al país de la guerra, entregar tierras a los campesinos, darle comida a la gente, intervenir las empresas para que no le faltara el trabajo a los obreros. Y en aquellos días de frío, hambre y cansancio, su proyecto era un oasis sin competencia. ¿Qué hubiera pasado si un proyecto alternativo hubiese luchado por un Estado parlamentario con transformaciones que resolvieran las penurias de las masas? Un Estado que terminara con la guerra y permitiera el acceso a los individuos a igualdad de oportunidades para desarrollarse sin coerción colectiva, que reformara las relaciones semifeudales del campo en favor del trabajo libre de los campesinos, distribuyera la tierra y propiciara la iniciativa privada, que eliminara los abusos de la explotación obrera. El espacio de estas necesidades fue ocupado por el programa del partido bolchevique. En el otoño de 1917, los rusos estaban claros de algo: no querían seguir combatiendo. Necesitaban resolver el problema de la economía y no había alternativas políticas reales más allá del Partido Comunista. Por otra parte, el Soviet lo crearon obreros y soldados, no el partido bolchevique. El gobierno se empeñó en terminar la guerra, presionado por su compromiso con los aliados y por ser, como hemos dicho, un gobierno que no rompió verdaderamente con el sistema monárquico. Esto sacó de quicio a las masas, que en julio de 1917, viendo que no se resolvían sus problemas, se tiró a las calles. El gobierno fue derrocado por una dictadura militar, lo que fue peor. En octubre de 1917, el pueblo apoyó la vía de Lenin y mediante un golpe militar derrocó definitivamente al gobierno provisional. Según Carlos Marx, Engels y el propio Lenin, en el Estado de la Revolución, primeramente debía construirse una sociedad capitalista controlada por obreros y campesinos, en la que progresivamente fuera eliminándose la explotación del hombre por el hombre y transitara finalmente hacia la sociedad comunista. Esto nunca ocurrió. Se le olvidó a Lenin su propio manual. Los bolcheviques sabían que no eran las únicas fuerzas políticas en Rusia. Cuando tomaron el poder, no eran mayoría, y el proletariado era una base social débil. ¿Cómo sostenerse sin hacer concesiones o compartir el poder? ¿Cómo garantizar librarse de jugar dentro de las reglas de la democracia?
Desde la caída del zarismo y sobre todo de las tesis de abril, el llamado había sido no a compartir el poder, sino a derrocar el poder burgués y establecer una dictadura del proletariado. La consigna de todo el poder para los soviets era más bien todo el poder para los soviets controlados por el partido bolchevique. Ni siquiera las otras tendencias socialistas se les permitió participación fuera del marco ideológico impuesto por ellos. Una vez triunfada la revolución, una asamblea emergió como nuevo poder, el segundo congreso de los soviets. Este inicialmente había aprobado el nombramiento de un gobierno bolchevique coincidente, pero el día después del levantamiento, casi todos los delegados del Congreso aprobaron la revolución del menchevique Yuli Martov, apoyada por el bolchevique Lunacharsky, para que el Consejo de Comisarios del Pueblo incluyera representantes de otros partidos socialistas. O sea, que se abriera el Congreso no solo a los bolcheviques, sino a las otras tendencias de izquierda que integraban el movimiento revolucionario y que habían luchado. A pesar de la resistencia de Lenin y de un intento de algunos líderes de presionar al Congreso dimitiendo, acordaron no pactar una coalición con los socialistas, pero sí con el Partido Social Revolucionario de Izquierda, integrando en el gobierno a varios de ellos en diciembre de 1917. En las elecciones de la Asamblea Constituyente, los bolcheviques fueron minoría respecto a la oposición no común, pero ni los bolcheviques ni Lenin aceptaron estos resultados, y bajo el argumento de que la asamblea era menos democrática que los soviets, redoblaron su agitación entre obreros y soldados para mantener el poder, hasta que aprovechando la propia división entre socialistas, lograron acabar con la legitimidad de la asamblea. El 18 de enero disolvieron una manifestación en favor de la asamblea a tiros. El día 20 cerraron el edificio de la misma, y 2 días más tarde el tercer congreso aprobó una declaración llamada Declaración de los Derechos de los Pueblos de toda Rusia, que estableció al soviet, y no un parlamento burgués, como el verdadero representante del pueblo. La historia situaba a la revolución ante una disyuntiva: democracia y multipartidismo o monopolio del poder político. El camino escogido por los bolcheviques fue imponer la dictadura del proletariado, la piedra angular del blindaje. El monopolio del poder político quedaba instaurada, y a partir de entonces comenzó a construirse una imagen de partido verdaderamente revolucionario y de masa. A esta variable la llamo narrativa legitimadora. Ahora bien, una vez solos en el poder y sin opciones divergentes, Lenin tenía en su poder el aparato represivo y podía escoger 2 opciones: llevar adelante el tránsito respetando la etapa capitalista que permitiera sentar la base del socialismo como pedía Marx y teorizaba él mismo, o aprovechar lo que tenían para garantizar no perderlo todo. La primera implicaba hacer las cosas según el propio manual, pero arriesgarse a un proceso largo y de trabajo con todos los sectores para que se sumaran al proyecto, y asumir que si fracasaban, el pueblo tenía derecho a cambiar el rumbo. La segunda era controlar el juego e imponer lo que creían que era lo mejor: alimentar y hacer crecer ese minoritario proletario que lo sustentaría en el poder. Amarrar la vaca, como diríamos en Cuba. Estaban tan seguros de su triunfo como para confiar en elecciones, multipartidismo, tránsito progresivo sin suprimir de golpe a la clase explotadora y futuro adversario. Con su actitud, los bolcheviques empujaron a las fuerzas políticas que no se aliaron a ellos a enfrentárselas. La guerra civil interrumpió todo y supuso un duro periodo para el pueblo ruso. Por otra parte, permitió a los bolcheviques acaparar el control de toda Rusia. La defensa de la revolución y de la intervención dotó al partido bolchevique de elementos que fortalecieron su narrativa legitimadora, debido a su abnegado esfuerzo y sacrificio. Lenin aprovechó para convencer de que eran los únicos que podían resolver los problemas del pueblo. Se prohibió la prensa libre y cualquier partido que no fuera el bolchevique. El pueblo ruso ignoraba que ellos habían ordenado la eliminación del zar, que ya no tenía ninguna importancia y se encontraba en prisión domiciliaria a espaldas del conocimiento del pueblo y asesinando incluso a sus hijas y su hijo pequeño. Eso fue un crimen horrible.